Matemáticas en la comunicación. El mayor primo conocido. Primos de Mersenne. El número primo más grande conocido actualmente es 2 elevado a 136.279.841 menos 1, conocido desde octubre de 2024. Quizá nos gustaría verlo escrito en forma decimal desarrollada, pero esto no es posible. Es tan enorme que tiene más de 40 millones de cifras. Tantas cifras como letras el Quijote 20 veces. ¿Por qué buscamos números primos tan grandes? ¿Y cómo lo hacemos? ¿De dónde ha salido este número? Vamos a verlo. Empezando por el principio. Recordemos que un número n mayor que 1 es primo si no puede ponerse como producto de otros dos más pequeños que él. 2, 3, 5... En este sentido, es un número primero o primo. No puede obtenerse multiplicativamente a partir de los anteriores a él. Estos números desde siempre han llamado la atención de los matemáticos, tradicionalmente por puro afán de conocimiento, ahora además por sus aplicaciones en criptografía y en otras técnicas digitales. Así que necesitamos números primos. ¿Cómo de difícil es encontrarlos? ¿Están estos números distribuidos entre los enteros siguiendo algún patrón previsible? Es decir, conocido un primo, ¿podemos decir algo sobre cuál será el siguiente? La respuesta, por lo que sabemos hoy en día, es no. Hay números primos consecutivos separados por solo dos unidades, los llamados primos gemelos. Y hay primos consecutivos separados por una distancia tan grande como queramos. Así que su modo de aparición es por el momento completamente imprevisible. Conocido uno, no tenemos a priori la menor idea de cuál será el siguiente. Lo cual nos lleva de nuevo a la pregunta de cómo obtener esos números primos. Grandes. Claro, los pequeños los podemos detectar por simple inspección. Pero para muchas aplicaciones, de nuevo citamos la criptografía, los necesitamos bastante grandes. Desde luego, existen infinitos primos. Esto es conocido ya desde tiempos de Euclides. Infinitos sí, pero ¿cuántos infinitos? A esto responde el llamado teorema de los números primos. La cantidad de primos menores o iguales a un entero n, lo que denotamos habitualmente por pi de n, es aproximadamente n partido por el logaritmo de n. Aunque localmente la forma de aparición de los primos es imprevisible, a gran escala, asintóticamente, su densidad es muy uniforme, n partido por el logaritmo de n. Una consecuencia inmediata de esta fórmula es que la probabilidad de que un número menor que n, tomado al azar, sea primo es 1 partido por el logaritmo de n. Así que, según buscamos números primos más grandes, n más grande, el logaritmo también se hace más grande y la probabilidad de encontrarlos disminuye. Cada vez hay relativamente menos primos. Esto parece lógico, ya que va habiendo más y más posibles divisores, pero dificulta la búsqueda de primos. Cuando n es muy grande, cuando buscamos primos muy grandes, la probabilidad de encontrarlos tentando al azar es prácticamente cero. No podemos buscarlos al azar. Para verlo más gráficamente, aquí tenemos la cantidad de primos que hay hasta ciertas cotas. Por ejemplo, entre los números menores que 10 hay 4, el 40% son primos. Pero hasta 1.000.000 solo el 7,8% son primos. Y esa tasa sigue bajando y bajando indefinidamente. Y sin embargo, a pesar de esto, se conocen primos muy grandes. Aquí tenemos una lista de los 6 mayores conocidos actualmente. Claro, no están buscados al azar, sino en un tipo muy concreto. Si nos fijamos, todos ellos tienen la misma forma, una potencia de 2 menos 1. Son llamados primos de Mersenne. De hecho, de los 10 mayores primos conocidos, 8 son de este tipo. Un primo de Mersenne es un primo de la forma 2 elevado a n menos 1, siendo n un entero positivo. Por ejemplo, aquí tenemos estas potencias para valores de n pequeños. Como vemos, el resultado no siempre sale primo. Naturalmente, solo se habla de primos de Mersenne cuando el resultado sí es primo. Una curiosidad, los números de esta forma, 2 elevado a n menos 1, son los que su escritura en base 2 solo tiene unos, una secuencia de unos, 1, 1, 1, 1.
El nombre de estos primos procede del sacerdote y matemático francés Marin Mersenne, que los trató en una de sus obras, la Cogitata Físico-Matemática, Pensamientos Físico-Matemáticos, de 1641. Mersenne no inventó estos primos, eran ya conocidos por Euclides, que también conocía su relación con los números perfectos, que no vamos a tratar aquí. Lo que Mersenne hizo en su libro fue dar una lista de primos de este tipo, con exponentes hasta 257. También conjeturó que eran los únicos primos de esta forma. No sabemos cómo fabricó Mersenne su lista. El caso es que los primeros valores, hasta exponente 31, son correctos. Hasta exponente 7 eran conocidos desde antiguo, pero él, Mersenne, llegó hasta una potencia muy alta, mucho más de lo que es posible hacer a mano. En los últimos hay errores. Algunos, como los exponentes 67 y 257, no producen primos. Y otros, como los exponentes 61, 89 y 107, sí son primos, pero faltan en la lista. Por ejemplo, el 127, que sí es correcto, no se comprobó hasta casi 250 años más tarde. Tampoco es cierto que estos que tenemos aquí sean los únicos exponentes que proporcionan primos, como hemos visto ya. Si nos fijamos un poco más en la lista, resulta que todos los exponentes son también primos. Eso es porque 2 elevado a n-1 solo puede ser primo si lo es n. Si n fuera compuesto, también 2 elevado a n-1 lo sería, con la descomposición que vemos aquí. Es inmediato comprobarlo. Luego, primos de Mersenne solo pueden existir con exponente primo. Claro que esa condición de que el exponente sea primo no es suficiente para garantizar que el resultado lo sea también. Por ejemplo, para el exponente 11, el resultado 2047 es 23 por 89, no es primo, no es de Mersenne. Pues bien, resulta que los primos de Mersenne son extraordinariamente escasos. No son solo esos poquitos que decía Mersenne, pero hasta el exponente 136 millones, que como hemos dicho proporciona el primo más grande conocido actualmente, solo aparecen 52 primos. Tampoco se sabe si existen más, aunque se supone que sí, ni si existen infinitos o en algún momento ya no aparecerán más. Y sin embargo, a pesar de esta escasez, los primos mayores conocidos son de Mersenne. De los 10 primos más grandes, conocidos hoy, 8 son de Mersenne. ¿Por qué? ¿Son especiales en algún sentido? Bueno, son la familia en la que más primos grandes se han encontrado, porque son la familia en la que más primos grandes se han buscado. Y otra vez, ¿eso por qué? Ya hemos visto en otros vídeos que determinar con certeza si un número muy grande es primo o no es difícil y es muy costoso computacionalmente. Si esto lo ponemos en los tamaños que estamos tratando, 40 millones de cifras, y le unimos lo improbable que es encontrar un primo, la enorme cantidad de números que hay que comprobar antes de que salga primo, el resultado es una tarea descomunal. Los números de Mersenne tienen la enorme ventaja de que para ellos se conoce un test de primalidad muy simple y muy rápido, el de Lucas-Lehmer. Para determinar si un número 2 elevado a p menos 1 es primo, construimos una secuencia de p menos 1 números, desde el de posición 0 al de posición p menos 2. En ella, el primer término es siempre 4, y a partir de él, cada uno es el cuadrado del anterior menos 2. Módulo 2 a la p menos 1. Pues bien, esa potencia 2 elevado a p menos 1 es un primo y por tanto de Mersenne si y solo si el último término de la secuencia, el de posición p menos 2, es 0. Es una prueba muy simple y bastante rápida, requiere relativamente poca computación. No vamos a demostrar aquí el por qué funciona, aunque esa demostración solo requiere matemáticas básicas, pero puede resultar un poco larga. En su lugar, hacemos un ejemplo sencillo. Para verificar si 2 elevado a 7 menos 1, 127 es primo, calculamos 7 menos 1, 6 términos. Empezando por 4, cada uno el cuadrado del anterior menos 2 módulo 127. El último término calculado vale 0, el número es primo, un primo de Mersenne.
Esta simplicidad es la que hace que los Mersenne sean la familia en la que más se han buscado primos grandes, y consecuentemente encontrado. Los más grandes, todos en el seno de la llamada Gran Búsqueda de Primos de Mersenne por Internet. Este es un proyecto de computación distribuida para encontrar números de Mersenne que es llevado a cabo por voluntarios de todo el mundo, que ceden sus ordenadores personales para ejecutar los programas de búsqueda cuando no los están usando. La organización proporciona los programas y un intervalo numérico donde buscar. Así es como se han obtenido los últimos números de récord. Aquí está la dirección en la que cualquiera puede colaborar, como decimos. Si uno tiene suerte y le toca la tómbola, bueno, pues sale su número y aparece en noticiarios de todo el mundo, incluso en vídeos de YouTube. Aquí vemos la página web de la organización. Ahí es donde uno puede apuntarse y obtener los programas y, de hecho, toda la información sobre lo que se hace y cómo. Y quizá para acabar, una última pregunta. Volviendo al principio. ¿Todo esto para qué? ¿Qué aplicación práctica tienen estos números que se obtienen? Pues por el momento ninguna. Se dice a veces, nosotros lo hemos citado al principio, que tienen interés en la criptografía, pero no a este nivel. Como vimos, por ejemplo, en el vídeo dedicado a RSA, los primos que verdaderamente se usan en criptografía son mucho más pequeños que estos. Cientos de cifras decimales, no millones. Encontrar estos primos tan grandes es simplemente un desafío, como cualquier otro. Y como en cualquier otro caso, sí tienen utilidad los avances en algoritmos y en técnicas de cálculo que se van desarrollando por el camino. Y esto es todo. Esperamos que este vídeo haya resultado interesante y hasta el próximo.